Esta semana toca vídeo de cacharreo, señores, y es que gracias a la colaboración con la tienda BZ Future, esta semana traemos al canal la prueba del Gamepad Dareu H105, un gamepad de un perfil un poco más avanzado al que ya habíamos probado anteriormente, pero que incluye algunas funciones bastante curiosas, como podrían ser luces RGB, botones programables y 3 modos distintos de conexión, entre otras características. En primer lugar veremos dónde localizar este gamepad y el precio que tiene a día de hoy. En segundo lugar, lo que toca, el unboxing de rigor. En tercer lugar veremos las características más destacables de este gamepad en concreto. Y por último, pues como siempre, el apartado de conclusiones con mis impresiones. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este gamepad Dareu H105 lo podéis localizar en la tienda de BZ Future, que ahora mismo está de promoción por la fiesta de la primavera hasta el 10 de marzo, por lo que utilizando el código VD15 podéis tener un descuento bastante atractivo de un 15%. Con esto, el precio final de este mando a día de hoy es de unos 63 euros, gastos de envío no incluidos, aunque si hacéis pedidos superiores a 100 euros tendréis los portes gratis. Una vez que hemos visto dónde lo podemos localizar, vamos a hacer un pequeño unboxing para ver qué nos trae el paquete. Aquí tendríamos la cajita, en la que sale una representación de cómo es el mando, en un color blanco con manchas moradas y amarillas. Visualmente tiene un acabado bastante chulo. Si abrimos la caja y sacamos todo el contenido podemos ver, en primer lugar, un manual de instrucciones tipo acordeón en el que se explican las funciones básicas del mando y cómo configurar y utilizar sus botones de acceso rápido. El problema es que viene en chino nada más. No lo tendremos en idioma inglés, con lo que a priori puede ser un pequeño problema. Que no cunda el pánico, porque en todo caso disponéis de las instrucciones acerca de este gamepad en la propia tienda de BZ Future, en un perfecto inglés por supuesto, pero de ese modo podréis ir directamente a la página del producto y consultar cómo funciona este mando. Lo segundo que tendremos es un cable de USB-A a USB-C para la carga y conexión del mando cuando sea necesario. Tiene una longitud aproximada de 1,5 metros y es de tipo textil, el tipo de cables que me gusta utilizar por la flexibilidad que proporciona. Y en tercer lugar tendremos lo realmente importante, el mando H105. Tiene un peso bastante reducido, en torno a 210 gramos, y se siente bastante bien al tacto, tanto los analógicos como los botones. En todo caso quedaría poder comprobar la durabilidad de estos controles y botones a largo plazo, algo que yo a priori no puedo comprobar, pero a priori las calidades de los materiales indican que tiene buena pinta. En la parte superior tendremos por un lado el USB-C para la carga y conexión del mando y por otro lado un selector para los dos modos inalámbricos de los que disponemos, Wireless 2.4G y Bluetooth. Por detrás vemos una de las sorpresitas que nos incorpora este gamepad y es la existencia de dos botones programables, que vienen especialmente bien para juegos de disparos en primera persona, para usarlos como salto y golpe de melee. Luego veremos un poco en detalle su uso. Por último tendremos una compuerta donde encontraremos el receptor inalámbrico para cuando usemos ese modo. Ahora vamos a ver qué podemos destacar de este gamepad. A nivel externo tendremos por un lado los sticks con rugosidad para evitar deslizamientos, algo que se agradece ya que con un poco de sudor puede suponer un problema. En la parte superior tendremos los gatillos LT y RT, los cuales tienen una gran sensibilidad al grado de pulsación gracias a que funcionan por inducción magnética, lo que proporciona bastante fiabilidad. La tercera de las características externas que incorpora es la inclusión de dos luces RGB programables tanto en patrón de iluminación como en intensidad, gracias a uno de los 3 botones que disponemos en la parte inferior del gamepad por su parte delantera. Pulsando dicho botón cambiaremos el patrón y si lo dejamos pulsado a la vez que pulsamos con el pad direccional arriba o abajo, aumentaremos o disminuiremos la intensidad de la iluminación. No es una característica que influya sobre lo bueno que sea el mando, pero es un detalle visualmente bastante curioso. Otra de las cosas que llama bastante la atención es la cantidad de botones de la que disponemos, con un total de 24 botones si contamos los botones de las funciones, los botones de los sticks, añadiendo finalmente los botones programables que tenemos abajo.
Una vez que hemos visto qué tal es por fuera, vamos a ver qué cositas podemos hacer con él. Una pregunta obligada que seguro os estáis haciendo es el tema de compatibilidades. Pues en este caso, este Dareu H105 lo he probado con bastantes dispositivos, yendo desde PC, evidentemente, TV Box con sistemas de emulación, como sería Molec, que no ha habido problemas. También lo he probado con Raspberry y móviles o tablets. En el caso de Nintendo Switch no he sido capaz de enlazarlo, pero por lo demás todo perfecto. En cuanto a funciones, la primera y para mí una función muy importante es la posibilidad de 3 modos de conexión: cableado, por Wi-Fi con el dongle que incorpora o Bluetooth. Con esto tenemos todas las posibilidades abiertas a la hora de conectarnos para no encontrarnos ningún tipo de problema. Otro tema sobre el que se suele preguntar bastante es el tema de la latencia. Bajo mi experiencia con el mando, probando todos los modos de conexión, tendremos que, evidentemente, el cable será la manera en la que tengamos menor latencia, aunque en los modos inalámbricos no he tenido ningún tipo de problema. Probando, por ejemplo, Street Fighter en Emulec, en la TV Box con el modo wireless, no he notado retardo como para tener molestias. Y como no, otro punto muy importante es el tema de la duración de la batería. Según las instrucciones que aparecen en la tienda oficial, con una carga de 3 horas y media tienes una capacidad de hasta 25 horas de uso. Esto va un poquito en función de, por ejemplo, cuánta vibración le hayas puesto al mando, ya que si está en el modo más agresivo, posiblemente la batería dure un poco menos que si tienes el modo sin vibración. Otro de los puntos que podremos ajustar en el mando gracias a los botones de función que tenemos en el frontal es la fuerza de la vibración. Tendremos un total de 5 grados de dureza de vibración, yendo desde muy fuerte hasta sin vibración, de manera que podemos ajustarla en función de nuestras preferencias. Pulsando simplemente el botón correspondiente se irán iluminando progresivamente las luces indicando la fuerza seleccionada. Como funciones internas que incluye este mando tendremos 3 funciones bastante potentes. La primera de ellas es la función de macros, utilizando los botones que tenemos en la parte trasera del gamepad. De este modo podremos programar el botón o secuencia de botones que necesitemos que se ejecuten al pulsarlos. Típicamente en los juegos de disparos en primera persona, este tipo de botones se suele utilizar para el salto o para el ataque de melee. De este modo no tendríamos que apartar la mano del stick derecho a la hora de jugar. En todo caso, podemos programarlo con los botones que deseemos, con una secuencia de hasta 30 botones distintos. La segunda de las funciones punteras que tenemos es la función de turbo. De nuevo, este tipo de funciones se utiliza normalmente en los juegos de disparos en primera persona cuando se utilizan armas semiautomáticas. De este modo, el funcionamiento efectivo del arma es la de un arma automática. La tercera de las funciones es el ajuste de ángulo muerto del stick derecho. Tendremos 3 modos de funcionamiento. Si pulsamos la tecla función más el stick derecho hacia abajo, tendremos una banda muerta de un 5% en el movimiento del stick. Sería, digamos, el ajuste por defecto. Si queremos precisión total, especialmente en juegos de disparos en primera persona o de acción, pulsaremos el botón función más el stick derecho hacia arriba. De este modo no tendremos ningún ángulo muerto y nos permitirá tener la máxima sensibilidad. Y por último, y la función más interesante, pulsando la tecla función más el botón propio del stick derecho, tendremos la misma función que en el caso anterior, pero además, si necesitamos un extra de precisión y movimientos más suaves, manteniendo pulsada la tecla de macro M2 reduciremos un 50% el movimiento del stick derecho, con lo que podremos afinar bastante. Ideal para francotiradores. Pues un mando bastante completo, quizás un pelín por encima del Dareu H101X que vimos en el canal en su día. Sí es cierto que incluye opciones adicionales como serían pues turbo, macros o la opción de mejora en el apuntado, que están más enfocados quizás a los jugadores de juegos en primera persona o juegos de acción. Todo esto redondeado de un acabado de cierta calidad hacen que sea una opción de un precio razonable para poder disfrutar de todos tus juegos en una amplia variedad de plataformas. Espero que este vídeo te haya gustado, en ese caso por favor dale a me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!